Hola, hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Esperemos que sí. Por aquí me confirman que sí, que ya me están escuchando. Entonces, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este pequeño conversatorio que vamos a tener hoy, analizando un poquito los temas de acoso laboral. Por aquí está el perrito que también quiere participar. Bueno, eso es lo que nos trae ahora la virtualidad, ¿verdad? Entonces, pues em, vamos a hablar un poquito hoy sobre el tema de las violencias y del acoso laboral, pero lo vamos a ver desde un análisis, de una perspectiva que va muchísimo más allá de lo netamente jurídico, que pues en muchas organizaciones pues no realizamos ese enfoque únicamente hacia los procedimientos jurídicos, pero dejamos de lado de pronto otras cosas que tienen igual relevancia en el momento de empezar a hablar precisamente de estos temas de acoso laboral. Entonces, pues mi nombre es Elizabeth Ordóñez, yo soy consultora aquí en EO y Asociados. EO y Asociados es una empresa de consultoría en temas asociadas a la gestión del talento humano, desde todos los enfoques, desde el enfoque de seguridad y salud en el trabajo, que pues, digamos es uno de estos que este tema tiene mucho que ver allí o es uno de los pilares importantes. Sin embargo, pues digamos que esto tiene muchísimo más allá desde una visión un poquito más integral, también temas de desarrollo organizacional, temas de compensaciones, de liquidaciones de nómina y demás. Allí también trabajamos temas de formación. Para los que de pronto no me conocían todavía o no habían escuchado de hoy asociados. Bueno, entonces pues vamos a empezar a hablar un poquito aquí sobre esas violencias que precisamente se ven dentro de algunas organizaciones, pero no tienen un foco, no tienen una validación, sino que simplemente pasan en algunos casos de manera transparente. Sin embargo, se están allí igualmente vulnerando los derechos de muchísimas personas. Y es allí donde entramos a hablar, que los que de pronto me conocen y me han escuchado, yo hablo muchísimo en todos los temas, porque precisamente todos los temas que vienen enfocados hacia la gestión del talento humano, pues tienen muchísimo que ver con la dignidad del colaborador, ¿cierto? Entonces yo siempre hablo de esa dignidad de ese ser humano colaborador, y es que la organización o las organizaciones no tienen ningún aval, no tienen ningún tipo de derecho o de permiso para vulnerar allí las condiciones de los trabajadores, para vulnerar esos derechos humanos que ya tenemos por allá de la Convención de Filadelfia, de muchas cosas que se vienen enmarcando en nuestra Constitución Nacional aquí en Colombia, y pues no deben dejarse de lado. En algunos lugares, lastimosamente, pues pasan desapercibidos por una falta de conocimiento, por falta de regulación, por falta de enfoque allí, o porque lo vemos de pronto un poquito como que no tiene nada tanto que ver con nosotros allí. Entonces, a ver, pues digamos que a nivel normativo, que de pronto es ese marco normativo que tenemos acá, pues tenemos la ley 1010, que es la que nos define qué es el acoso, cuáles son esos actos que hacen que se pueda presentar el acoso, unos temas de sancionatorios, nos habla precisamente allí sobre cuáles son esas modalidades de acoso, cuáles son los tipos de acoso y qué temas no serían realmente acoso laboral. Digamos que eso ya es como la parte jurídica, que pues ya viene desde hace más de 15 años, ¿sí? Que nos habla pues precisamente de todo este tema, que hubo, digamos que esta regulación de la ley 1010 se empieza a dar precisamente cuando empezamos a hablar de esos tratados de libre comercio, cuando empezamos a vincularnos y empezar, Colombia entra a hablar de una globalización, ¿cierto? Empezamos a hablar de esos mercados globales, de esos mercados de, de intercambio de mercancías, de saberes. Hoy que estamos en la era de la capitalización del conocimiento, pues se empieza a hablar allí de esa globalización, y pues todos esos estamentos internacionales dicen hay que hacer algo en materia de acoso laboral. Todos los países que entren en estos tratados de libre comercio, todos estos países que empiecen allí a relacionarse en temas de intercambio de mercancías, intercambio de servicios, pues tienen que empezar a hablar de acoso laboral. Entonces, digamos que esta ley sale por allá en enero del 2006 y pues dicta como unas directrices
pero miren que hasta 6 años después, en la resolución 652 del año 2012 es donde se dice, bueno, vamos a hablar de un comité de convivencia, vamos a empezar a hablar ya una regulación de unos temas a nivel preventivo, ¿cierto? Hablemos de un comité de convivencia, cómo vamos a empezar a gestionar por allí las quejas, cómo vamos a empezar a gestionar por allí de pronto de manera preventiva, cuáles son esas cualidades y esas funciones que debe tener el comité de convivencia, cuáles son esas habilidades también que deben tener estas personas que integran allí el comité de convivencia, precisamente asociados a prevenir y a gestionar allí todo este tema del acoso, que tiene muchísimo que ver desde varios puntos de vista a nivel también allí integral, ¿cierto? Entonces, eh, luego sale la resolución 1356 del 2012, vuelve y habla otra vez del comité de convivencia, alargan unos plazos, como buenos colombianos siempre dejamos todo para lo último, y la ley a veces en materia laboral, tributaria, pues tiende a ser un poquito laxa, y entonces como que vamos corriendo los plazos, 6 meses, que eso es uno de los temas que ha pasado precisamente con, si lo hablamos en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, con la resolución 312, la resolución 1111, entonces se fue corriendo como un poquito, ¿no? Ahora sí, y hoy por hoy pues hay muchas personas que aún no tienen implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y mucho menos asociado a la prevención de temas de acoso laboral. ¿Sí? O no se tiene allí una reglamentación, unos planes, unos programas que permitan que la organización pues se vea liberada de todos estos temas. Y este año, pues la ley 2209 del año 2002, del año 2022, perdón, de este año, nos dice que, pues que se alarga allí a 3 años el tiempo precisamente para presentar acciones enfocadas al acoso laboral. Si yo todavía estoy en la organización, puedo presentar una queja por eventos que hayan ocurrido hace 3 años, de 3 años para acá, ¿sí? 2, 1 año. Entonces, digamos que empieza de pronto a irse un poquito más hacia el lado del colaborador. Sin embargo, el panorama en materia de denuncias, en materia de gestión, pues digamos que no es precisamente el mejor. Entonces, hubo una investigación que hizo la Universidad Libre en el año 2018 que da lugar a que dice que el 70% de la gente no denuncia. Uno, por miedo a perder su trabajo y por ignorancia, puesto que 7 de cada 10 empleados desconoce la ley 1010 del 2006, dijo Rocío Niño, la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, que precisamente, digamos que este es uno de los problemas que existe no solo a nivel empresarial, sino también a nivel sociedad, ¿cierto? Que muchas personas desconocen cuáles son sus derechos en materia de acoso laboral. Entonces las personas no tienen un conocimiento claro de en qué momento puede empezar a hablarse de qué es acoso, en qué momento puede hablarse de que ya se me está vulnerando de pronto algún tipo de derecho. Cuando yo voy a dictar las capacitaciones y las charlas enfocados al tema del acoso laboral para todos los colaboradores, entonces varias veces me ha pasado que el gerente me dice, pero con cuidado, ¿no? Porque es que aquí para ellos todo es acoso laboral, ¿sí? Y precisamente parte de esa ignorancia que menciona aquí la profesora Rocío Niño, porque las personas no tienen claro ni en una buena materia ni en una mala materia qué es el acoso laboral. Entonces, si mi jefe me manda a mí siempre a hacer cierta diligencia, ¿será que es acoso? Habemos 10 personas allí, ¿y por qué siempre me toca a mí? ¿Sí? Entonces uno se pregunta, ¿cierto? Algún colaborador puede decir, no, es que eso es acoso, pero puede ser que es que yo soy la única que conozco ese proceso, entonces por eso siempre tengo que ir yo, ¿sí? Entonces, digamos que allí es donde empieza a fallar el sistema comunicativo y se empiezan a crear esos micro o mini conflictos dentro de las organizaciones, o se empiezan a crear esos malos ambientes que son un foco allí para que se presenten precisamente casos de acoso laboral. Existen muchos focos allí dentro de las organizaciones que los vamos a mirar más adelante, de cómo conflictos, malos entendidos, problemas comunicativos se pueden prestar para que se presenten casos de acoso laboral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como organización? ¿Cierto? Acá me dice la doctora Rocío, la profesora Rocío, perdón, me dice, el 70% de la gente no denuncia por miedo a perder su trabajo. ¿Qué necesita el Estado? ¿Cierto? ¿Qué necesitamos como sociedad? Que la gente denuncie más, ¿cierto? Pero yo como organización
no necesito que que la gente denuncie más, ¿cierto? Yo no necesito que los colaboradores denuncien. Al contrario, yo lo que necesito es que si a nivel social, ¿cierto? Si como sociedad aumentamos este nivel de denuncias, que sería el ideal, ¿cierto? En un entorno de protección de los derechos, que se presenten más denuncias ante el Comité de Convivencia Laboral de la organización, que se presente ante el Ministerio del Trabajo, en los estrados judiciales, pues yo como organización, de pronto a nivel social digo, sí, quiero que aumenten los casos de denuncia, pero dentro de mi organización no quiero que aumenten y si no hay, no quiero que empiecen a haber. ¿Sí? Entonces yo tengo que validarlo desde un punto de vista preventivo. Entonces muchas organizaciones se enfocan en el punto de vista jurídico, ¿cierto? Entonces la ley 1010 me dice que acoso es discriminar a una persona, entonces, ¿qué hacemos para que nunca lleguemos a un estrado judicial? Entonces siempre estamos anticipándonos a la desgracia, digo yo, pues no, yo no quiero llegar allá a que tener que estar en un estrado judicial, eso por un punto de vista jurídico, ¿cierto? Porque eso me trae mala reputación, me trae obviamente también allí unos costos y también yo como ser humano o como organización, los líderes, los directivos, no quieren acabar con la vida de una persona, ¿sí? Acabar con la vida laboral, profesional, familiar y muchos otros aspectos que se acaban para una persona cuando existen casos de acoso laboral dentro de una organización. Entonces, ¿cómo lo hago yo desde un punto de vista preventivo? ¿Sí? Un conflicto sin resolver es un muy posible caso de acoso laboral. Entonces, tengo allí un foco infeccioso de acoso laboral cuando tengo conflictos sin resolver. No tengo unos canales adecuados para resolver conflictos, no tengo unos canales comunicativos. Mi organización definitivamente no se basa en la confianza, no se basa en una comunicación constructiva, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Cuál es ese conflicto? ¿Por qué siempre me mandan a mí, si yo trabajo en la sede de Bogotá, por qué siempre me mandan a mí a la sede de Cota? Sí, es porque mi jefe me odia, mi jefe me está acosando, eso es que él quiere que yo renuncie y nosotros los seres humanos somos ¿qué? Una constante máquina de producción de juicios, ¿cierto? Entonces yo empiezo a decir, es que mi jefe no me quiere, es que en la empresa no me quieren, eso es que me quieren despedir, eso es que los otros son los consentidos, en cambio a mí me odian. Entonces, tenemos que empezar a mirar cómo me voy a enfocar yo allí desde esos puntos de vista de comunicación, ¿sí? Elizabeth, te voy a mandar a ti a la sede de Cota porque tú eres la única que sabe utilizar esa máquina que hay allá y por eso necesitamos que seas tú la que va para allá, ¿cierto? Entonces, eso cambia completamente la percepción de la persona, ¿sí? Obviamente también puede decir, no, pero pues es que yo estudio en el centro y me mandan para Cota a las 3 de la tarde, porque yo no puedo decirle eso a mi jefe, ¿sí? Jefe, si yo le colaboro, yo voy a la sede de Cota, pero recuerde que yo estudio en el centro de Bogotá y entro a las 6 de la tarde, entonces del traslado de Cota al centro es muy difícil. Entonces a veces se nos presentan unos conflictos terribles que inclusive en algunas empresas he tenido que ir a mediar temas donde las personas se van a los golpes, ¿sí? Se van a los golpes precisamente por malos entendidos, por problemas a nivel comunicativo. Entonces tengo que empezar a enfocarme cómo funciona la comunicación en mi empresa, cómo está funcionando hoy, ¿cierto? Empiezo a generar un diagnóstico de cómo funciona, qué pasa cuando un líder da una instrucción, cómo la da. La está dando en un lenguaje que sea comprensible para todos, como estoy dando yo, por ejemplo, aquí las capacitaciones de acoso laboral, cuando me dicen los gerentes, es que yo quisiera que esa capacitación no se diera acá. No, pero pues eso es parte del programa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Yo no puedo dejar de darla. Entonces, no, lo que pasa es que si tú le hablas de acoso laboral, todo el mundo piensa que es acoso laboral. Y aquí tenemos uno de los problemas comunicativos número uno, y es que a veces nos enfocamos en dar este tipo de capacitaciones únicamente enfocados en un punto de vista jurídico, ¿cierto? Entonces yo voy, me paro allá, llevo unas diapositivas donde copio toda la norma ahí, artículo por artículo, y me paro y le digo, bueno, el artículo uno habla de las modalidades. Entonces las modalidades son persecución, no sé qué, pero las personas no saben qué es la persecución desde el punto de vista del acoso laboral. Inclusive en muchas ocasiones la persona que está dando la capacitación, al ser un no abogado, pues tampoco tiene el conocimiento jurídico. Entonces lo que hacemos es llenar una cantidad de planillas donde, ay, no, pues si viene el Ministerio del Trabajo, yo digo que acá yo tengo la planilla firmada donde el colaborador dice que sí,
que él sabía que era el acoso laboral, cuando realmente lo que estoy haciendo es cumpliendo con un requisito en el papel, que esto es un conflicto allí que yo tengo, y es cuando yo le digo a las personas, claro, la planilla la tengo ahí, dicen por ahí, el papel lo aguanta todo, pero realmente me está funcionando ese método de comunicación. Hace unos días escuchaba que alguien me decía, no, pues para eso yo lo pego en la cartelera. Entonces yo decía, bueno, y la cartelera es un buen lugar para que la gente lo mire. Pero me decía que tenía en la cartelera prácticamente todas las políticas y todos los comunicados que se daban a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Entonces yo pensaba, una cartelera que es un corcho que máximo mide como 1,5 metros de ambos lados, creo que a nivel vertical es un poco más, ¿no? De largo es un poco más corta inclusive, y pego allí todas las políticas, pues yo no sé si alguien las vaya a leer, ¿cierto? Yo tengo allá mi soporte donde digo, sí, yo pegué la cartelera el día número X o fui y hice firmar a todo el mundo una hoja donde decía que la cartelera estaba ya pegada, pero realmente la persona interiorizó lo que yo le quería decir y peor aún si lo hago en terminología netamente jurídica que a veces ni siquiera yo mismo conozco porque soy un no abogado, ¿cierto? Si voy a dar una capacitación jurídica, el ideal sería que vaya un abogado que valide esos procedimientos, que valide esos procesos, que conozca el lenguaje jurídico y que adicional no solamente basta con conocerlo, sino que adicional lo pueda trasladar a palabras que la persona que está del otro lado, que es un no abogado, pues pueda lograr comprender el mensaje, ¿cierto? ¿En qué caso es un caso de acoso laboral? ¿En qué otro caso no lo es? ¿Sí? ¿Y en qué casos puedo levantar la mano y decir, vea, es que creo que esto se me está volviendo un conflicto y vamos a tener que validarlo? ¿Sí? Vamos a tener que generar allí esos entornos comunicativos, esos entornos que llaman a generar acuerdos. O sea, yo hace unos días hablábamos sobre el tema aquí, y es que cuando hacemos una reunión para gestionar conflictos, no se trata de darle la razón al uno o al otro, sino generar un encuentro de ambas realidades. Yo percibo que mi jefe me odia porque me manda todos los días a esa otra planta, y mi jefe percibe que yo todo lo estoy haciendo de mala manera porque no me gusta ir a esa planta. Pero nunca he escuchado mis razones, ni yo tampoco he escuchado las razones de mi jefe. ¿Sí? Al finalizar, muy seguramente yo sigo con lo mismo porque pues yo tengo que ir a la universidad, al centro, y mi jefe pues sigue con lo mismo porque la única que puede enviar es a mí. ¿Sí? Pero entonces podemos llegar a un acuerdo, puedo salir media hora más temprano, cuando vaya allá, entro media hora más temprano y me voy media hora más temprano, ¿sí? ¿Cómo hacemos? O entro yo a formar a una persona que está allá para que pueda en algún momento suplirme allí o sucederme en ese proceso de esa máquina que pusimos acá un ejemplo loco que yo no que yo solamente conozco porque llevo ciertos años dentro de la organización. Y es que aquí se pueden presentar muchas cosas a nivel de violencia laboral. Entonces acá hablamos de que son abusos, ¿cierto? Abusos sobre una persona. Y es que aquí parten también muchas cosas, porque cuando hablamos de acoso laboral, ¿cierto? En esa misma terminología jurídica, pues me menciona allí una definición y me menciona ciertas conductas que son acoso laboral. Pero cuando llegan a la otra persona, ¿cierto? Cuando llegan y se interiorizan o se individualizan en cada ser humano, pues son diferentes. Yo tenía un jefe hace muchísimos años que me decía, en una reunión de manera muy amable, muy jocosa, me decía, es que yo prefiero trabajar con hombres. La verdad, yo no la quería contratar a usted, porque cuando uno regaña a una mujer, lo primero que hace es ponerse a llorar, mientras que yo a su jefe, por ejemplo, que era un hombre, a él sí lo puedo decir que es un tal por cual, que es un sí sé más, y pues él no va a llorar, él no va a decir nada, ¿cierto? Entonces, cuando lo interiorizamos, y eso es uno de los factores que muchas veces no tenemos en cuenta, y es ese tema de esa generalización, ¿sí? Entonces, eh, a todo el mundo le duele que, o sea, que le digan una grosería, y puede que no, ¿cierto? A mí, por ejemplo, pues dependiendo del contexto, pues no me molesta, de que vivimos en un país que de pronto tiene allí unos lenguajes bastante cotidianos,
Y pues a mí, por ejemplo, no me molesta, no me molesta que se escuchen groserías en el entorno laboral. De pronto, si pues estamos donde un cliente, pues cambia la temática, ¿cierto? Pero hay otras personas a las que sí no le gusta. Entonces, ¿en qué momento puedo yo estar lastimando o vulnerando a una persona que sí es un poco más sensible? ¿Sí? Hay personas que tú ves cuando se vuelve viral, porque ese es uno de los temas ahora, que vamos a ver más adelante, el tema de esa viralidad, ¿cierto? En los casos de acoso laboral en redes sociales. Entonces hay personas que dicen, ay, no, pues a mí también me gritan, a mí también, yo también trabajo 16 horas sin horas extras y yo no tengo ningún problema, ¿sí? Entonces ahí también existen diferentes tipos de interiorización, si lo podemos llamar de alguna manera, de las personas asociadas a ese tema del acoso. Hay personas que pueden llegar a ser un poco más vulnerables a temas de acoso, que son personas que de pronto están muy prestas a atender, son personas que de pronto por su forma de ser no tienen como esa forma de pronto de defenderse, de reclamar sobre ciertas situaciones con las que no están de acuerdo. Entonces ellos pueden ser un poco más vulnerables a ese tema de los abusos. Entonces también hay que tener allí ciertas cosas y ciertos criterios allí para validar todos y cada uno de pronto de los tipos de personas que también tengo dentro de mi organización. ¿Y cómo lo logro? Sí, yo, ay no, es que aquí Fernando es muy... Eh, él explota con nada, allí Viviana de pronto ella es un poquito más tranquila, ella siempre dice que sí, dice que no, pero yo no sé allá dentro de su corazón qué puede estar pasando, ¿cierto? Y entonces a veces ese colaborador que recepciona y recepciona y recepciona maltratos, abusos, acosos, eh, abusos de confianza, pues llega un momento en el que explota y ya no sabemos qué hacer, ¿cierto? Ahí ya tenemos ese el problema encima y nunca lo vimos llegar porque nunca pensamos que de pronto habían personas más vulnerables a ciertas situaciones que otras personas. Y no solamente es el tema de que la persona explote, sino también de las personas que van sufriendo en silencio. Entonces aquí dentro de la violencia, volviendo otra vez, tenemos amenazas, ataques o circunstancias que son relacionadas con su actividad laboral. ¿Sí? Ese trabajo no me gusta, eso es muy feo, eso no se puede presentar. eh, eh, yo siempre cuento el ejemplo de una empresa en la que trabajé, donde la persona que era el jefe de mi jefe era bastante psicorrígida y el gancho de la cocedora debía estar medio centímetro abajo del borde de la hoja. Entonces, cada rato me hacía cambiar una cantidad de cosas. Entonces, también allí ese tipo de estilos con las que tenemos que empezar a converger dentro de una organización, cómo se me pueden presentar y se me pueden convertir a mí en un conflicto, ¿cierto? Cuando el gancho no me quedaba de pronto donde era, me hacían devolver todo el trabajo y volver a revisar todos los ganchos y volver a cambiar los ganchos. ¿Hasta qué punto eso pudo haber sido acoso laboral? No lo creo, pero sí es una situación que genera allí una molestia porque esa otra persona no cede y como yo pues me encontraba en un cargo de que no tenía poder, ¿cierto? Pues tenía que ir y cambiar los ganchos. Finalmente no duré allá ni 6 meses, precisamente por eso. Entonces allí, ¿cómo entramos a converger y a empezar a ceder, ¿no? Hace unos días hablábamos precisamente de eso, ¿no? ¿Cuál es el buen trabajador y cuál es el mal trabajador? Entonces yo digo, no, el bueno es el que hace todo lo que yo quiero, ¿cierto? El que me envía las cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, yo soy una persona muy auditiva, ¿sí? Y hasta cierto punto, yo necesito es que me cuenten las cosas. Sí, me mandan un informe de 10 hojas, yo venga, resúmamelo acá porque a mí me gusta es escuchar, a mí me encanta escuchar las historias, yo me baso muchísimo para todo mi trabajo escuchando las historias de lo que pasa dentro de los casos de acoso laboral, dentro de los casos de liderazgo y demás dentro de las organizaciones. Entonces, para mí, ese trabajo siempre va a ser el mejor. ¿Sí? Pero entonces yo no puedo entrar a decir que el trabajo de esa otra persona, que de pronto es más visual, entonces él me envía el informe súper grandísimo con gráficos en un dashboard donde yo le doy clic y me empieza a cambiar como la información, pero yo no la quiero así porque yo soy más auditiva, yo no soy tan visual. ¿Sí? Entonces empezamos a hablar entonces ataques
y amenazas en contra de esas personas porque no están haciendo el trabajo como a mí me gustaría. ¿Estar haciendo el trabajo? Sí, pero no como a mí me gustaría. Entonces ahí partimos también inclusive desde un mal proceso de selección, porque si definitivamente yo no voy a salir de esta empresa, ¿cierto? Soy la sobrina del dueño y soy auditiva, entonces, ¿por qué me contratan una persona que no es que no es muy bueno para la oratoria? ¿Sí? Entonces, allí pues podemos empezar a hablar de que el conflicto se previene inclusive desde esos puntos de vista. ¿Sí? Entonces, allí hay que tener, validar todos los procesos. Yo hablo de que todo este tema viene de un punto de vista integral y no solamente jurídico, como lo hemos visto en muchas organizaciones. Poner en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su bienestar o su salud física o psíquica. Miren que esto pasa mucho en algunas organizaciones donde el acoso no donde el acoso se presenta horizontal, o sea, de compañero a compañero, em, y es cuando de pronto hay personajes que llegan nuevos, ¿cierto? Entonces llega el nuevo y entonces le entregan los guantes, el casco, las gafas, y él llega con su casco, guantes y gafas, y afuera están todos los antiguos que le dicen que por qué se pone eso, que es un bobo, que porque que eso no es para, que eso no es para hombres, porque se utilizan ese tipo de frases. Entonces, hasta dónde nos parece divertido, ¿cierto? Que todo el mundo lo usa, pero ese tema no, nos parece divertido cuando el uno está acosando al otro, sin saber quién es y sin saber cuál es su personalidad y su forma de interiorizar o de afrontar ese tipo de temas. Esto puede generar allí, pues más allá de esa violación o dentro de esa violación de los derechos humanos de los colaboradores, la violación de los derechos de ese ser humano colaborador y de todas esas afectaciones que tiene, pues empieza a generar unas consecuencias en la persona a nivel personal, que son afectaciones a la salud mental. ¿Sí? Aquí empezamos a hablar entonces de esos desgastes emocionales, autoestima, problemas de autoestima, estrés, ansiedad, ataques de pánico. Y esto no solamente va enfocado al tema del abuso o del acoso, sino que esto debe ir en un enfoque muchísimo más integral. Hoy por hoy, uno de los temas más importantes que están en la agenda en todas partes es el tema del acoso laboral. Entonces perdón, de la salud mental, entonces hay que ponerle allí muy bien el foco. A la salud física, ¿sí? Conocemos temas de gastroenteritis, migrañas, tendinitis, síndrome de túnel carpiano, neuralgias, ¿sí? Entonces no puedo mover el cuello para ninguna parte, ¿por qué? ¿Sí? Porque tengo allí unos temas de sobrecarga, temas de no asignación de recursos, temas de no asignación de funciones de una manera objetiva, pues pueden llegar allí también a generar en el colaborador una afectación muchísimo mayor a su salud eh, mental y presentarse y ser nuevamente un foco para problemas de acoso. Afectaciones a la salud física, que ya lo hemos visto, el estrés postraumático. Precisamente ayer hablaba sobre ese tema en un TikTok y es cuando pues, la persona empieza a cargarse, ¿cierto? Empieza a interiorizar todos estos abusos, todos estos maltratos, inclusive estos malos entendidos, ¿sí? Que pueden generarse dentro de la organización y los empieza a interiorizar, ¿cierto? Entonces la solución, si no le gusta, pues renuncia, ¿cierto? Pues la solución, esa es la forma fácil de salir del acoso laboral, ¿cierto? Pues renuncie. Lo que pasa es que a nivel de necesidades tenemos un país que el 50% de las personas no tiene un trabajo estable o un poco más, inclusive, inclusive allí también aparecen los informales dentro de esa ocupación, ¿cierto? Pues para algunas personas no es tan sencillo como renunciar. Sin embargo, bueno, después de mucho pensarlo, de mucho analizarlo, decidió poner en favor, en la balanza, su salud física y mental y decide renunciar, ¿cierto? Pero esa persona no es que hoy, 3 de noviembre, renunció después de haber sido maltratada durante mucho tiempo, abusada, acosada, decide renunciar, perdón, y mañana ya amanece bien, ¿sí? Ya mañana todo es
luz y felicidad. Hay temas como la ansiedad, la depresión que pueden afectar en un periodo muchísimo más prolongado. O sea, allí vamos a mirarlo allí desde otra perspectiva también a nivel empresarial, pero entonces allí yo creo que nadie, bueno, ese nadie no me gustan las generalidades. La mayoría de las personas constituye una empresa no con el ánimo de dañar a nadie, ¿cierto? Son procesos que se van pasando en el camino, percepciones que tenemos sobre el trabajo, ¿sí? Que se van volviendo culturales allí. Y también, pues, en la persona a nivel humano, pues puede empezar a presentar temas de aislamiento y abandono en su vida cotidiana. O sea, abandona todas las cosas que le gustaban hacer, el deporte, los encuentros con sus amigos, que de pronto también eso tiene una connotación también a nivel social, pero pues digamos que a nivel persona, pues digamos que cuando se habla del acoso laboral, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es el ideal del acoso laboral? Reducir, terminar, excluir, expulsar a una persona de un entorno laboral. Entonces, digamos que una de esas consecuencias es que se deteriora tanto a la persona a nivel de su dignidad humana que pues termina en un abandono de su vida cotidiana. Ya no, las cosas que le gustaba hacer ya no las hace. Si hablamos, por ejemplo, de un tema asociado allí a la salud mental, pues ya no se peina, no se arregla en algunos casos, ¿no? Porque no siempre la depresión se ve así. Por eso, digamos que en estos casos es supremamente importante contar con un profesional de la salud mental. Ahí abro el gran paréntesis, y, pues no es para que le dé terapia a todo el mundo. Si tiene el recurso cómo hacerlo, pues espectacular, pero si no, pues para que ayude allí también en un buen plan de prevención precisamente allí a los riesgos psicosociales. ¿Cuáles son las consecuencias para la empresa? ¿Cierto? Empieza a rotar la gente. Y entonces empieza el líder por allá y dice, ah, no, igual, gente haciendo fila, por supuesto, es lo que hay. Afuera hay 100 personas haciendo fila. Entonces le digo al gerente, hay 100, pero de esas 100, ¿cuántas son competitivas realmente para este cargo? 20. Y de esas 20, ¿cuántos están dispuestos a trabajar en esas condiciones de acoso? Y adicional a eso, digamos que 5, porque tienen una necesidad ya muy apremiante, ¿cierto? Y de esos 5, ya contrato uno y cuánto me vale a mí la curva de aprendizaje de esa persona. Si bien necesito un profesional en seguridad y salud en el trabajo que tenga conocimiento en empresas pymes, en casos de acoso laboral, yo, ¿cierto? Pero ¿cuánto tiempo voy yo a durar analizando por qué pasa el acoso laboral allí? ¿Cuánto tiempo me voy yo a empapar de cómo funciona el reglamento interno? ¿Cierto? Porque si yo voy a trabajar temas de acoso laboral, si me contratan a mí en una empresa para eso, perdón, pues yo no voy, a mí no me pueden dar la misma inducción del reglamento interno de trabajo que le dan a todos, ¿cierto? Yo necesito interiorizarlo más. Entonces, ¿cuánto dura esa curva de aprendizaje del ISAO en esa empresa? Cuando la persona que estaba ahí se fue, ¿cierto? 6 meses, 4 meses, 3 meses, un año o 2 años, depende de la organización, ¿cierto? Entonces, no es tan sencillo y genera allí unos sobrecostes. Es allí donde más le duele al dueño de la empresa, ¿cierto? Venga, hagamos un plan de comunicaciones enfocado a la prevención del acoso laboral, porque mire, la rotación vale tanto, el absentismo vale tanto, ¿cierto? La persona empieza a no querer ir a trabajar, entonces empieza a generar no solamente fallas con incapacidades, ¿cierto? Sino también a llegar tarde, a tener problemas para, dura 2 horas almorzando, ¿cierto? O se sienta ahí en el lugar de trabajo, que es algo que digamos que contrario al absentismo se llama presentismo, y es cuando la persona llega al lugar de trabajo, pero realmente no está conectado, no está siendo productivo, simplemente está ahí, como dicen por ahí, calentando silla, ¿cierto? Está ahí, pero realmente no quiere estarlo, o está ahí de cuerpo presente, pero de mente eh, completamente ausente. Allí se empieza entonces a presentar unas bajas en la productividad, unas bajas en la calidad de los productos y servicios que se empiezan a entregarle a las personas, ¿cierto? Entonces, por eso se puede empezar a generar allí también una pérdida de clientes. Y las sanciones pecuniarias, que si bien en Colombia, digamos que no hemos evolucionado mucho en ese tema,
Pues las sanciones pecuniarias no solamente van a ir asociadas a que me sancionan a que sancionen a la organización, ¿cierto? Por haber permitido casos de acoso, que se puede dar, claro que sí, dependiendo el criterio que brinde allí el juez, pero también el pago de procedimientos, de tratamientos. Por ejemplo, acá, algo que se me olvidó mencionar aquí en las consecuencias para la persona, ¿cierto? Allí también pueden empezar a tener una afectación a nivel patrimonial. ¿Sí? ¿Cuánto vale una cita con un psicólogo? ¿Cuánto vale de pronto ese tipo de cosas que ya no pudo hacer? ¿Sí? O, por ejemplo, ya definitivamente el estrés, el acoso y demás era tan terrible que yo no pude volver a la universidad, que esta persona ya perdió el viaje, perdió la casa, muchísimas cosas que pues empiezan a afectar allí también a la persona de un nivel drástico, ¿sí? Hoy hablamos de pronto de unos enfoques de bienestar, de unos enfoques de felicidad, pero realmente si no interiorizamos esto, si no entramos a mirar todo desde el fondo, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí detrás? Sí, yo siempre pongo el ejemplo del niño y el helado, ¿no? Mi jefe me trata mal, no tengo posibilidades de crecer, todo el tiempo me están diciendo cosas feas por mi género, por mi condición, por mi vulnerabilidad, por mi raza, em, por todo, pero el viernes me dan un helado. ¿Sí? Entonces, eso no es bienestar. De hecho, por eso yo siempre hablo de un tema integral. De hecho, yo no sé por qué hay algunas empresas donde los de seguridad y salud en el trabajo están en una guerra con los de recursos humanos. Se supone que pues, en las pymes de pronto trabajamos para la misma área, pero en empresas de pronto más grandes, pues son dos áreas independientes, pero ¿por qué la pelea? Sí, trabajamos juntos en pro de la calidad de vida, en pro del bienestar y de la prevención de los riesgos de todos esos seres humanos que están allá. Digo yo, recursos humanos, tenemos que tener un enfoque en derechos humanos, seguridad y salud en el trabajo, tiene que dejar de enfocarse en documentación, en guardar la planilla de la capacitación y buscar estrategias que la capacitación realmente interiorice a la persona. Bueno, entonces, sanciones pecuniarias, porque allí también un juez puede decir, bueno, a esta persona le costó, no sé, 2 millones de pesos todas las terapias que tuvo que asistir al psicólogo, al psiquiatra, tuvo que tomar medicamentos. Entonces, señores, empresa, por favor, devuélvanle. Allí hay algo que siempre dice: "Ay, pero pues para eso están afiliados a la ARL", pero no siempre la ARL va a cubrir todos los costos, no siempre, eh, eh, cuando hablamos allí de la culpa patronal, ¿cierto? Yo afilié a todo el mundo a la ARL y me desentendí. ¿Sí? Hablaba por ahí que día con alguien y me decía, no, pues para eso se paga la ARL. Y yo, pues sí, claro, se paga la ARL, pero pues yo también me compro un seguro funerario, pero no lo quiero usar mañana. ¿Sí? Yo me afilio a la ARL, pero no quiero que mi colaborador eh, tenga una afectación a la salud mental, a la salud física y ir a usar mañana el psicólogo, el ortopedista también de la ARL, ¿cierto? Es un tema preventivo. Yo me compro el seguro del carro todos los años, pero pues no es para ir a estrellarlo al otro día, ¿sí? Ay, pues para qué. Es una plata que decían que el Comité de Convivencia y el COPAST eran para ahorrarle ahí una estrategia de la ARL para ahorrarse costos. ¿Sí? Inclusive muchas veces, ¿no? La persona queda en un estado en el que por más psicólogo, psiquiatra y demás que utilice, que tenga, pues va a tener una afectación inclusive a veces de por vida y no solamente física, sino también, eh, no solamente mental, sino también física cuando hablamos de estos temas de acoso. Y el riesgo reputacional, que también es algo que empieza hoy a dolerle a los dueños de empresa, ¿no? Hoy se graba un video de un gerente, un jefe gritando, maltratando, acosando y se vuelve viral en menos de una hora porque pues lastimosamente eh, eso tiene dos caras, ¿no? Una, pues que lastimosamente en Colombia somos supremamente amarillistas y nos encanta compartir todas esas cosas donde la gente está sufriendo. Y dos, pues también pues empieza a mostrarnos cuál es ese trasfondo, ¿sí? A mí me dice la profesora Rocío de la Universidad Libre, solo el 70% de las personas denuncian. Y tú ves el video y te pones a leer los comentarios y muchas personas empiezan a hablar de procesos que vivieron difíciles, que decidieron perder todo, que decidieron
que tuvieron muchos problemas, inclusive también allí a nivel familiar, que precisamente es este que vamos a entrar a mirar, ¿sí? Unas consecuencias también que genera en la sociedad. En la sociedad todos nosotros, Colombia, en la sociedad no todos nosotros, humanidad, ¿sí? Humanidad, seres humanos, y también allí en una menor medida, pues dentro de de este mundo, donde nos desenvolvemos como seres humanos, ¿cierto? Nuestro núcleo social, nuestros amigos, nuestros familiares, entonces empiezan a presentar problemas de aislamiento. La persona ya no quiere salir, ya no quiere em, eh, hacer las actividades que hacía antes, que era ese tema a nivel personal, ¿cierto? Como lo veíamos a nivel personal, pero es la afectación de la persona. Pero ¿qué pasa si quien se quiere aislar es un padre de familia? ¿Sí? Que ya no quiere compartir entonces con sus hijos, con su esposa, con su perro, ¿sí? Empieza a aislarse él y empieza eso a repercutir en la sociedad, ¿cierto? Eso es un tema que nos toca a todos como nación, como país, como seres humanos, porque una persona no debería vivir eso y no debería vivirlo menos si es por un tema, un problema que se pudo haber resuelto hace varias etapas mediante una negociación de un conflicto. La pérdida total de las relaciones, ¿cierto? Personas que pierden el novio, que pierden el esposo, que terminan divorciados, que los hijos se van para otro lado, que los hijos hacen su vida y ya no, nunca volvieron a saber de ellos. Y fue algo que yo pienso que la pandemia rompió en dos, ¿cierto? Que la pandemia nos mostró o nos hizo ver allí que existían ciertas afectaciones em, asociadas allí, ¿cierto? Muchas personas dijeron, prefiero dejar lo que sea para poder compartir con mi familia, para evitar precisamente esa pérdida de relaciones y evitar precisamente ese aislamiento pues, que se empieza, que puede darse para las personas. Temas de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Está la persona que descarga su ira al llegar al hogar. ¿Sí? Entonces, violencia con sus hijos, con su pareja, esto es, pues digamos, transversal, ¿no? Que si bien sea en mayor medida violencia de hombres a mujeres, pues también se puede presentar de mujeres a hombres, ¿cierto? O de hijos con sus padres, ¿sí? Entonces el hijo pues está viviendo el acoso y pues puede llegar a tener también violencia con sus hermanos, con sus padres. Y un tema de estigmatización, que es allí donde empieza a estigmatizarse a la persona, ¿cierto? Entonces, porque aquí hay un tema supremamente complejo y es que hay varios puntos, cuando hablamos del acoso laboral, todos enfocamos, ¿no? Que la persona siempre le están diciendo que está haciendo mal el trabajo, como buscando siempre la renuncia. Sin embargo, allí hay muchas más cosas que tienen que verse, o que tienen que analizarse desde ese punto de vista. Por ejemplo, allí tenemos dentro de esa estigmatización un líder, ¿cierto? O un jefe que tiene allí cierto poder, ¿cierto? Digo yo, las relaciones de poder dentro del entorno empresarial siempre van a existir, ¿sí? Nunca vamos a ser de igual a igual. Ha venido cambiando, donde ya se empieza de pronto a pensar un poquito más allá, donde estamos aquí juntos, reunidos en una relación contractual, donde tú me das tu conocimiento, tu mano de obra, tu tiempo, por algo y yo te pago como empresario, ¿cierto? Yo como empresario te pago por algo que tú no puedes, que yo no puedo, no quiero o no sé hacer, ¿sí? Ahí tenemos un encuentro, sin embargo, la relación está aquí de poder y no solamente asociado a los empleados, sino también a los contratistas, a muchas otras personas que vamos a ver ahora. Entonces empieza a generar ese líder, ¿cierto? Ese líder no quiere que el colaborador se vaya, ¿sí? Porque por lo general no, eso va en búsqueda de que la persona termine por renunciar, ¿sí? Cuando hablamos de exclusión, de excluir de ese entorno laboral, no necesariamente esa exclusión termina con la renuncia de la persona o el despido de la persona. Allí termina también cuando lo excluyo o lo reduzco como ser humano, cuando le reduzco allí su dignidad humana. El líder acosador, el jefe acosador, no quiere que el contrato termine, no quiere que la persona renuncie, solo quiere hacerle entender que él es el que manda,
¿sí? Entonces allí es donde entramos a hablar de problemas de liderazgo. Entonces dentro de esa estigmatización entonces está ese colaborador, ay, no, es que él nunca recibe una buena instrucción. Esa persona no recibe una buena, no acepta los feedback negativos, esta persona, entonces empezamos a estigmatizar a una persona. Hace algún tiempo tenía yo una conversación allí con alguien, decía, no, es que hay una jefe, ¿cierto? Una señora que todo el tiempo está pues maltratando a sus colaboradores. Para unos pues ya se vuelve normal, ¿cierto? Dentro del curso normal pues que ella grite, que maltrate, que no salude, que tenga actitudes groseras, que arroje cosas, se empieza a volver normal, ¿cierto? Se empieza a volver cultural. Aquí el quinto ítem que tengo acá, la normalización de la violencia, ¿cierto? Entonces se vuelve normal. Entonces llega esta otra persona que como que no concuerda mucho allí con esto y empieza a levantar la mano y a decir, no, no estoy de acuerdo, no quiero que hagas esto. Entonces este sujeto, esta sujeta personaje, empezaba a decir a voz, a grito herido, digo yo, a voz alta, que esta otra persona le estaba robando, que le robaba, que no sabía hacer las cosas, que prefería contratar a una persona que fuera, que tuviera menos estudio, que para qué le servía tanto estudio si realmente lo que hacía era muy básico y ni siquiera lo entregaba bien y que adicional se estaba perdiendo dinero de la empresa. Y siempre lo decía en voz alta, en juntas directivas, siempre lo decía dentro de ciertos ámbitos. Decía, bueno, decía, no le pongan cuidado, entonces el cuento, ¿no? No le pongan cuidado porque ella es así, ¿sí? Sin embargo, allí la respuesta es, ¿y qué pasa con esa estigmatización? Listo, la persona puede optar por no ponerle cuidado porque sabe que es así, pero ¿qué pasa con esta estigmatización? El día de mañana, esa persona va a otra empresa, presenta su hoja de vida y dice, no, pero es que esa persona, yo escuché, las casualidades de la vida se encuentra otra persona y dice, no, es que yo escuché que ella robaba en la otra empresa donde yo trabajaba, ¿cierto? Entonces ahí se queda una estigmatización que se queda de por vida, ¿sí? O empiezan a preguntar por qué esta persona fue tan violenta, por qué esta persona fue tan grosera. Entonces empieza a quedar como una persona violenta, una persona grosera, una persona que no tolera los controles, que no tolera las jerarquías, entonces empieza a estigmatizar a la persona y pues digamos que es un tema pues, que le va a quedar a la persona para siempre en su hoja de vida personal, ¿cierto? Y la normalización de la violencia, ¿cierto? Donde se vuelve normal, ¿sí? Que ese caso, el que les comentaba, la persona que dice, yo trabajo 16 horas y no me quejo, a mí siempre mi jefe me grita y yo nunca me he quejado, es que es la generación de cristal, es que ahora ya no se les puede decir nada porque por todo están llorando, por todo están deprimidos, ¿cierto? Ahora que de pronto tenemos esas ventajas de... Y miren que esto es una gran oportunidad, ¿no? Ahora tenemos una gran ventaja donde la gente siente que puede, que la gente pueda expresar sus emociones, ¿cierto? Y miren cómo, por ejemplo, el caso que les contaba de mi jefe que me dijo, ay, Dios, que usted se pone a llorar, en cambio, si yo contrato a un hombre, él no va a llorar si le digo groserías, ¿cierto? Pero, entonces, ¿cómo surge allí también esa normalización? Inclusive de ese mismo enfoque de género, ¿no? Es que la mujer llora, pero el hombre no. Entonces, si un hombre llora porque el jefe le dijo que era un tal por cual, entonces, no, pues qué problema, ¿cierto? Y entonces no contratemos mujeres porque lloran, no contratemos mujeres porque son hormonales. Entonces se empieza a normalizar allí esos entornos donde lo que se busca es hacer creer a los colaboradores que hay alguien que está mal, ¿cierto? Esa persona que dice, no, no estoy de acuerdo con que nos griten, no estoy de acuerdo con que nos descuenten de pronto sumas que no tienen nada que ver con nuestro trabajo, no estoy de acuerdo con, por ejemplo, cuando hablamos del acoso sexual laboral, ¿cierto? No estoy de acuerdo yo, Elizabeth Ordóñez, de que lleguen mi jefe y nos tenga que abrazar a todas, ¿sí? A mí no me gusta, ¿sí? Eso no me gusta. Entonces, ay, no, que la generación de cristal y que entonces ahora ya no se les puede decir nada, ya no se las puede mirar, ya no se las puede tocar, ¿no? Pero yo no quiero que me toques, ¿sí? Entonces allí se empieza a normalizar, entonces la que está mal es Elizabeth porque ella no quiere que el jefe la abrace. ¿Sí? Ella es la que está mal, ay, qué tan amargada, ay, qué fastidiosa. No, entonces a veces son cosas tan tontas como, por ejemplo, eso, donde permitimos que exista allí una violencia, una situación incómoda, una situación de acoso, donde yo no quiero que mi jefe me toque, no quiero que mi jefe me mire,
¿sí? O pues que me mire así, pero no con doble intención, que no ejerza sobre mí miradas lascivas, insinuaciones, tocamientos abusivos que puede pasar dentro del entorno laboral. Entonces, como hace parte de esa misma normalización, empieza a volverse parte de la cultura. Entonces, el que está mal es el que se queja, ¿cierto? Entonces, él es el que queda estigmatizado. Entonces, allí hay que empezar a generar allí esos entornos de confianza y de observación. ¿Cómo hago yo para saber que esa persona siente esas emociones, que piensa esas cosas? Pues generando un entorno de confianza y de comunicación, ¿sí? Donde no es que el gerente, eh, vicepresidente comercial de América Latina es el representante del comité de convivencia, donde es una persona a la que nunca jamás muchos trabajadores pueden tener acceso a una conversación con él, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que esa comunicación se pueda dar en todos los entornos de una manera coloquial, de una manera que realmente nos permita generar acuerdos, ¿cierto? Entonces, hablo yo desde la generación de un análisis integral. Yo hablo aquí desde un tema jurídico y normativo que sí o sí tiene que estar, que digo yo, los que no somos abogados no nos podemos enfocar en temas normativos y jurídicos, porque pues obviamente tiene que haber allí una transversalización, pero pues yo como no abogada no me puedo parar allá a dar una capacitación a todo el mundo hablando de temas jurídicos, ¿sí? Cuando hablo jurídico y normativo, pues habla del tema jurídico, ley 1010, resolución 352, ley 2209, ¿sí? Y si Dios quiere prontamente el convenio 690 de la OIT, y también los reglamentos internos. ¿Cuáles son esas regulaciones internas y qué hay dentro de ese reglamento interno de trabajo para la prevención del acoso laboral, ¿cierto? Desde el enfoque de la seguridad y salud en el trabajo, que no sea ese enfoque de ir y pararme allá a leer la norma, ¿sí? Es decir, ellos tres son los del comité de convivencia y ellos allá. Qué felicidad. Y si en algún momento se sienten acosados, entonces vayan allá. Entonces nadie sabe ni cómo se siente acosado, a dónde puedo yo ir a comunicarme que me estoy sintiendo mal, que hay una situación que no estoy diciendo que sea acoso, pero que quiero resolverla antes de que se convierta en un problema. Temas de derechos humanos, sí o sí, vuelvo yo nuevamente al tema, ¿no? Ese derecho no lo adquiere la persona al entrar a un contrato laboral, sino que es un derecho que adquiere la persona al pues trabajar dentro de al ser, perdón, ciudadano de este mundo, de este planeta humano, de la raza humana, el Homo sapiens sapiens, tiene derecho allí a tener unos derechos humanos y conservar siempre su dignidad. Y como yo soy comunicadora, entonces desde mi análisis integral, pues hablamos de una comunicación integral. Entonces, no, el plan de comunicación, entonces la cartelera ya donde pegamos todo, la capacitación donde le hablamos a todo el mundo sobre qué es acoso, qué no es acoso, en términos netamente jurídicos, eh, donde hablamos, tenemos un grupo de WhatsApp. Odio los grupos de WhatsApp corporativos. Sirven muchísimo para en mensajería instantánea, pero no es que te mando el archivo. Yo, bueno, yo así, el archivo. Después 350 mensajes después y voy a buscar yo el archivo y ya no lo encuentro. Entonces, comunicación oficial debe ser correo electrónico o imprímalo y llévelo como hace unos 20 años cuando yo iniciaba mi vida laboral. No, 20 no, como 17. 18, va un poquito para los 20 todavía. Em, pero pues tengo que empezar a hablar desde esa comunicación integral. Entonces, ¿cuáles son los lenguajes que estoy utilizando? ¿Cuáles son las estrategias que estoy usando? ¿Sí? Le pongo a todo el mundo a leer una política que no entiende, que no sabe y no le doy espacio para preguntar. Después le hago una evaluación en la que entre todos la hacen, entre todos se soplan las respuestas y ya, yo simplemente me estoy encargando es de dejar una carpeta. eh, una cantidad de papeles que no están funcionando, ¿sí? Y aquí hay un tema supremamente importante, es cuando yo tengo, por ejemplo, un accidente de trabajo, ¿cierto? Yo tengo un accidente de trabajo
Pues tengo allí una persona que sufrió un accidente, un incidente por XY. Tengo que hacer una investigación, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué nos faltó? ¿Qué controles debimos haber implementado y no los implementamos? ¿Cierto? ¿En qué momento puedo entonces hacer otro cambio, otro tipo de control administrativo, de sustitución del proceso? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Pero cuando se me presenta una queja de acoso laboral, yo no hago lo mismo, ¿cierto? Yo cojo y, sí, entonces, ¿usted se siente acosado? Así, ¿usted lo está acosando? No. Entonces preguntémosle allí al otro señor que muy seguramente también está siendo acosado. Venga, su jefe lo acosa. No, él no me acosa. Listo, perfecto, cerrado. Entonces traten de ser amigos, traten de quererse y ya. O en muchos casos, ¿cierto? Entonces llamo yo al personaje en cuestión que está siendo acosador o que se presume que está siendo acosador. De hecho, esto es una de las grandes falencias del Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral no está para decir qué es acoso y qué no lo es. El Comité de Convivencia Laboral está para generar esos encuentros para hablar desde un punto de vista preventivo, ¿sí? ¿Cómo puede hablar un comité de convivencia desde un punto de vista preventivo si no está capacitado? ¿Sí? ¿Cómo puede un comité de convivencia laboral generar un plan de acción, llamar o apoyar allí a la generación de un plan de acción si no está capacitado para tener escucha activa, no está capacitado para hablar desde un punto de vista sin aportar juicios, si no está capacitado para mantener una conversación difícil? ¿Sí? Estamos hablando de que hay un problema que surgió de varias etapas, que surgió de un conflicto y que fue como una bola de nieve, ¿no? Y pues una conversación de esa forma no es una conversación fácil, ¿cierto? Eso es una conversación difícil y hay que capacitar al comité de convivencia en ese tema. Entonces, se reúne cada 3 meses para decir, sí, esta queja hubo, se llamaron a estos encuentros, y uno de los errores, que era el que les iba a decir y después me embolaté, es que, pues, vamos, y el jefe dice, no, yo no lo estoy acosando, ¿cierto? Eso es mentira, pero yo ya no quiero trabajar con él porque lo odio, porque ahora entonces no le puedo decir nada. Y entonces cometemos uno de los más grandes errores que podemos cometer a nivel organizacional. Entonces el jefe dice, no, yo ya no quiero volver a hablar con él. Entonces, o lo relegamos, ¿cierto? O lo cambiamos de área, lo mandamos para allá, para otro lado. Entonces, esa víctima se vuelve mucho más víctima, porque ya no es solamente un personaje que lo está acosando, sino que ahora lo estamos acosando en colectivo. El área de recursos humanos, la gerencia general, la dirección administrativa o quien esté involucrado dentro de ese proceso está acosando también a esa persona. Esa persona deja de ser víctima de un solo acosador y se vuelve una víctima colectiva. Entonces allí es un tema supremamente más complejo. Entonces hay que generar esas conversaciones, pero hay que estar capacitados para generar allí también esas conversaciones. No es una conversación sencilla, no es un plan sencillo cuando ya tenemos esos entornos. Y también puede, cierto, que pase que el colaborador dice que lo están acosando, pero en realidad eso no es acoso. Entonces, igual hay que generar esas conversaciones, hay que generar allí esos, esos encuentros. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cierto? Como si fuera un accidente de trabajo. ¿Qué pasó allí? Listo, ellos dos llegaron a ese acuerdo en que, bueno, van a empezar a hablar, van a tener una reunión semanal porque de pronto hay cosas que no están quedando claras dentro de su trabajo, bueno, X, Y cosas. ¿Y qué pasa con todo el entorno? ¿Cómo hago yo para que esa situación puntual que se me presentó por malos entendidos, por problemas de comunicación, por problemas de cargas laborales, por problemas de funciones, no se me presente en el resto de la organización? ¿Sí? Como si fuera un accidente. Entonces, ¿qué hago para que no vuelva a pasar? Sustituyo, hago controles administrativos, reevalúo, ¿qué tengo que reevaluar? Tengo que capacitar. Otro de los problemas allí de capacitación o de comunicación enfocado a la capacitación es que reúno a todo el mundo en el mismo lado, ¿cierto? Entonces, alquilo un auditorio donde me quepan 1.500 personas que son las que tengo en la empresa y les empiezo a hablar. El acoso es esto, 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 esto. No, tengo que entrar a mirar cuáles son esos grupos de actores que yo tengo dentro de la empresa. Al comité de convivencia tengo que darle unas fortalezas supremamente fuertes, que de hecho, si es una empresa donde el comité de convivencia y el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo es distinto, puedo inclusive enfocarlos a ambos. Ambos deberían trabajar en llave.
que se dan muchas organizaciones que pues son las mismas personas, pero si no, deberían trabajar en llave. Tengo que hacer allí un enfoque también para los líderes, cómo manejar esos problemas. Sí, a veces las personas, el conducto regular es decirle al jefe, estoy teniendo un problema con esta otra persona, estoy teniendo un problema con el líder de otra área, cómo yo fortalezco allí a ese líder para que pueda tomar allí conciencia y pueda ayudar a dirimir el conflicto en una primera medida. ¿Sí? Y también entonces voy a formarlo allí también a él en resolución de conflictos, ¿sí? Y en que no tome partido, porque eso yo creo que es lo más difícil. Nosotros los seres humanos, como les digo, somos una máquina constante de juicios y de asociaciones, entonces es muy difícil ese tema, pero tenemos que formarlos allí a ellos en eso. Y también a los demás colaboradores los formo en qué es el acoso, cómo no es el acoso, a dónde se deben comunicar, y les pregunto, ¿por qué no comunican? Sí, no, porque la persona que está allí en el comité es el hermano del dueño. Entonces, pues, sí, a veces hay cosas que parecieran lógicas para una persona que trabaja todo el día en temas de acoso, eh, pero a veces para las otras personas no son tan lógicas. Entonces tenemos que entrar y repensarnos y pararnos de pronto también de ese otro lugar. Aquí hay un tema que yo creo hemos todavía tengo tiempo para abordar. Y es, hace unos días veía yo por allá un video, ¿no? Funciona como las relaciones laborales, ¿cierto? Como las relaciones personales, ¿no? Si hay un conflicto entre dos personas en un matrimonio, usted no se meta porque ellos después se arreglan y el que queda mal es usted, ¿cierto? Entonces, a veces lo llevamos a la vida laboral, ¿sí? Entonces, hay un conflicto entre varias personas, entre dos personas allí, yo observo como colaborador que hay una persona que está ejerciendo de pronto acciones de acoso sobre otra, y entonces yo pienso lo mismo, ¿no? Yo no me meto ahí porque después no echan a él, me echan a mí. ¿Cómo hago yo también para fortalecer allí ese proceso solidario, ¿sí? Donde no solamente, pues si hablamos de una queja, ¿cierto? Obviamente esa persona tiene todo su derecho de poner la queja, pero cómo las demás personas también pueden hablar, comunicar y levantar la mano y decir, aquí está pasando algo, ¿a dónde denuncio? ¿Cuál es ese canal para que la persona denuncie de pronto temas de acoso que se están presentando? ¿Sí? ¿Y qué mecanismos voy a utilizar yo para entrar a evaluar? Aquí hay algo que, pues, de hecho, nosotros aquí también hacemos mediciones de clima y demás, pero hay algo que se llama sesgo de autoconfirmación, ¿cierto? Entonces yo coloco las preguntas. De 1 a 10, ¿qué tan buen jefe es su jefe? Esa pregunta no la hacemos, pero es un ejemplo. ¿Qué tan buen jefe es su jefe? ¿Cierto? Entonces todos, ay, pues 5. Que si digo que 4, o que 3, o que 2, o que 1, pues mi jefe me va a echar, me va a tomar represalias, ¿no? Y es un área en la que todo el tiempo están rotando las personas, en las que a veces, inclusive en las evaluaciones, en las encuestas de salida, la gente dice que se van por un tema de liderazgo. Y cuando hago la evaluación, todo el mundo vota 5. Entonces yo, no, pues la fácil, ¿cierto? No, pues como todo el mundo dijo que 5, entonces es que todo está marchando supremamente bien. Al contrario, digo yo, eso es un tema de alarmarme muchísimo más. De hecho, cuando nosotros hacemos las mediciones de clima, lo que hacemos es empezar a hacer una observación de todo ese contexto, cuántos llamados de atención hay, cuántas sanciones hay, cómo van las incapacidades, tenemos de pronto algún informe de algún diagnóstico de las incapacidades, de que fue por, no sé, un tema de neuralgia, un tema de una parálisis facial, ¿sí? Que a veces entonces en la encuesta los que están dicen, no, todo perfecto, aquí todo está bien. Entonces me alarmo muchísimo más porque qué es lo que está pasando, porque la persona ni siquiera se siente en la plena confianza de contestar allí esa pregunta, ¿cierto? Entonces yo pongo la pregunta muy seguramente enfocado en que pues contesten, de pronto yo mismo les doy las opciones, obviamente hacer una encuesta con preguntas abiertas es muchísimo más complejo cuando hablamos de estos temas, pero pues como yo le estoy dando allí las preguntas y le estoy dando como, diga 1, 2, 3, 4, 5, pues se puede presentar el sesgo de autoconfirmación, entonces digamos que no viene muy al tema, pero sí, pues tengo que antes de eso hacer unos análisis previos de todo esto que está pasando. Si una empresa donde es un poco de acoso, pues las personas van a pensar siempre que, eh, pues siempre no, odio las generalizaciones otra vez y volví a caer, cada rato caigo.
muchas personas van a decir, no, voy a votar que todo está bien precisamente para no perder mi trabajo. Entonces, ¿cómo hago yo para que hablemos desde un punto de vista colectivo, desde un punto de vista de solidaridad, donde la persona no hable sobre esos temas? Donde la persona no hable, no, sí que los hable, que los cuente, que digan, siento que la actitud que tiene tal líder con tal persona o de tal compañero a tal compañero puede terminar en un conflicto. Entonces, analicémoslo desde ahí. Entonces, aquí hay algo que se llama el método eje, que más que un método es como un modelo, ¿cierto? Entonces empieza, es de cómo es esa vida, digamos, del acoso laboral, o cómo podría ser esa vida. Entonces me habla de que existe un conflicto y una tensión. Inicialmente empieza un conflicto, empieza una tensión, de hecho quien lo escribió lo habla como desde, ese es como el punto de partida, ¿cierto? Esa es la etapa cero. Empieza a haber un conflicto, empieza a haber una tensión entre una o más personas, un líder horizontal, vertical, y luego, entonces, empieza una tensión hacia esa víctima y no solo a nivel laboral, ¿cierto? Entonces, usted, ¿por qué no se peinó? Las que somos crespas, entonces, ¿por qué se va crespa a la oficina? Porque, ¿sí? ¿Por qué se puso esos zapatos azules, verdes, rojos? ¿Sí? ¿Sí? Como que empiezan no solamente a nivel eh, personal, sino laboral. ¿Sí? No, pues es que usted no puede dejar este trabajo porque si lo deja, entonces sus hijos se van a morir de hambre. ¿Sí? Muchas cosas así. Y empieza el acoso, ¿cierto? Entonces empieza allí a ejercer más presión, empieza a ejercer allí más vulneraciones sobre estas personas o sobre una o unas personas de un colectivo inclusive también, y allí es donde se empiezan a dar como esos primeros síntomas, ¿cierto? El inicio del acoso, se empieza a vulnerar de pronto los derechos de las personas, en la persona empieza a generar un malestar, ¿cierto? Entonces empieza que de pronto se está incapacitando mucho, de pronto empieza con dolores de cabeza, situaciones de baja autoestima, situaciones de irritabilidad, problemas intrafamiliares, ¿sí? Que nosotros en el área de talento humano, de seguridad y salud en el trabajo es muy difícil validarlas, ¿cierto? Porque está, pues digamos que allí em, muy, mm, como muy tensionante, ¿cierto? En el lugar y pues está lejos de nuestro alcance, pero pues digamos que de los demás se pueden percibir. Y empiezan a haber errores en la organización a nivel estrategia, a nivel estructural y a nivel de talento humano. De talento humano nosotros como jefes, gerentes, profesores de talento humano, profesionales y demás en talento humano. Y es cuando entonces, al contrario de que esta persona está siendo como acosada, como que empieza a generar malestares, empieza a generar irritabilidad, en lugar de preguntar qué es lo que está pasando, empezamos a mandar procesos sancionatorios, ¿cierto? Procesos disciplinarios, procesos sancionatorios. De hecho, he visto en muchas organizaciones donde tienen un blog preimpreso que se llama llamado de atención. ¿Sí? Eso es como repartiendo volantes de asadero en un centro comercial. ¿Sí? No, o sea, todo mal. Entonces, antes de entrar a preguntar qué pasó, sí, se puede hacer el proceso disciplinario, claro que sí, si la persona pues con su irritabilidad pues maltrató o lastimó a otra persona, pues también hago el proceso disciplinario, pero pregunto por qué fue lo que pasó. Y realmente yo como líder, director profesional de talento humano, soy la persona idónea, llamo al abogado o llamo más bien al psicólogo, o más bien llamo a otra persona que puedo constituir, aparte del comité de convivencia laboral, un comité de resolución de conflictos, ¿sí? Que no se vea como desde la parte jurídica, desde la parte sancionatoria, desde la parte, sino otro comité que esté compuesto únicamente por las personas que quieren los trabajadores, ¿sí? Ahí no meto a nadie yo como empresa, ¿sí? Puede ser, ¿sí? O hago dos, o que las mismas personas escojan quién va a ser entre una terna, no sé. Obviamente estamos dejando más responsabilidad o más privilegio a la organización, pero pues digamos que por lo general siempre se genera también mixto allí el comité de resolución de conflictos y lo formo, lo capacito, cómo tomar esos temas. Hablo yo desde un punto de vista personal, ¿cierto? Que nosotros como seres humanos
pues siempre tenemos juicios en la cabeza y siempre pues pensamos cosas de otras personas y pensamos y pensamos y pensamos. Y yo creo que muchos de nosotros, inclusive yo que soy experta en acoso laboral, tal vez en algún momento de mi vida he sido bully, ¿cierto? Con actitudes, o de pronto no tanto bully, pero sí he sido un agente generador del conflicto, ¿sí? Porque pues somos seres humanos y no todos los días estamos igual, no todos los trabajos nos generan la misma tensión, ¿cierto? Y hay días de días, ¿sí? Hay días que tengo entregas, tengo vencimientos, y puedo generar allí un conflicto y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿sí? Entonces, por eso no hay que dejarlo llevar, porque es algo que es muy común, que puede pasar supremamente común, o como ellas mismas personas, entre ellos dos, en medio, antes de llegar al comité de conflictos o al comité de acoso laboral, se reúnen, porque yo le doy las herramientas. Oye, yo acá, oye, Fer, es que no me gusta cómo me hablaste, ¿sí? Pues hablemoslo y resolvemos el conflicto. Y si ya definitivamente entre los dos no pudimos llegar a un acuerdo, pues ahí sí vamos al comité de resolución de conflictos. Pero tengo yo como organización que dar las herramientas, ¿sí? Y como yo también, donde esa política de puertas abiertas, donde es solamente en política, porque realmente yo no puedo ir eh, así como tan fácilmente a la oficina de mi jefe a contarle, venga, jefe, es que no me gustó el correo que me mandó. ¿Por qué me mandó en copia con todo el mundo? No me gustó. ¿Por qué lo hiciste? ¿Sí? Y el jefe va a decir, va por A, por B, por C, por D, por D. ¿Sí? No, no lo hice, no, no me gusta porque me hizo sentir mal, porque yo todo lo he hecho, ¿sí? De tal y X manera, ¿sí? Muchas cosas que pueden atravesar allá las emociones de las personas. Y como hablábamos hace un momento, hay unas personas que son más vulnerables que otras. Entonces tenemos que dejar de cometer esos errores de talento humano. Y es que a veces dentro de las organizaciones, hoy que estamos en plena inflación, que estamos en época de incertidumbre, que si sube el dólar, que si baja el dólar, que si la inflación, que si el coletazo de la pandemia, muchas personas empiezan a vivir una guerra dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, un parte de tranquilidad, ¿no? Sí, bien, el dólar ha subido, pero estamos bien, tenemos, ya teníamos inventario, estamos, ¿sí? Eso hace parte también de ese proceso de comunicación integral, efectiva y asertiva, ¿sí? Estamos bien, ¿sí? No se preocupen, porque empiezan los colaboradores allá en una guerra, ¿no? El que más comete errores es el que se va, entonces vamos a generarle allá que sea el otro el que cometa el error y no yo. Entonces, ahí hay que también que los colaboradores dejen de vivir esa guerra. Y luego, entonces, empieza a generar ese agravamiento en los estados de salud. Entonces ya empiezan incapacidades más prolongadas, incapacidades permanentes. em, Empieza a generarse ausentismo, inclusive pedir vacaciones, ¿sí? Cuando definitivamente yo no quería tomarlas, pero las pedí porque ya no aguanto más ese espacio, ¿sí? Entonces hay muchas cosas allí. eh, Problemas a nivel físico, migrañas, neuralgias, túnel del carpo, muchas tendinitis, tensiones musculares, parálisis facial a nivel pues, físico y también a nivel mental, entonces depresión, ansiedad, ataques de pánico, sí, muchas de estas cosas que pues, empiezan a presentar allí. Y hay que quitarle el tabú a eso, ¿no? Porque lastimosamente eso existe, hay un tabú de que, ay, eso la depresión es para los débiles. Una vez un amigo me dijo, es que eso es para los ricos. Y hay que empezar a quitarle de poco a poco el tabú, porque hay muchas personas como si fuera una religión, ¿no? Yo no creo en eso de la salud mental. No, eso no es de creer o no creer, sino es un tema que nos toca a todos, que es una afectación y que en algunos momentos no, nos puede pasar a cualquiera de nosotros de tener una afectación a la salud mental y que precisamente esa misma estigmatización, ese mismo tabú, pues hace que los tratamientos no sean del todo efectivos. ¿Sí? Una cita por EPS con el especialista psicólogo psiquiatra cada 3 meses, pues no va a funcionar eh, muy bien, ¿cierto? Entonces hay que quitarle el tabú, hay que quitarle la estigmatización a eso. Y pues termina con la expulsión del mundo del trabajo de esta persona, ¿sí? Que es por renuncia, porque después de todos esos errores de talento humano donde le hicimos una Z de llamados de atención, finalmente lo despedimos, donde la persona termina negociando su retiro
donde la persona inclusive termina con acabar su vida. ¿Sí? Que pues el tema del suicidio, con temas asociados al mundo del trabajo pasan, ¿sí? Que también es un tabú empezar a hablar de temas así y hay que quitarnos el tabú no solamente a nivel organización, sino a nivel sociedad. ¿Sí? Entonces, no, es que me siento mal y a veces siento que no quisiera vivir y entonces la respuesta es, ay, no, no digas eso. No, ¿por qué lo estás diciendo? ¿Qué está pasando allí en el trabajo, en ese entorno laboral, en su vida cotidiana? ¿Por qué preferiría eso? Aquí tengo unos consejos finales. Entonces aquí tengo que tener un plan de sucesión, ¿cierto? ¿Qué pasa eh, cuando yo tomo un personaje que está en la organización y lo haciendo de manera intempestiva, ¿cierto? No tengo para él un plan de sucesión. Esto puede ser allí un problema, ¿sí? Y se puede presentar acoso de dos maneras. Entonces, tengo uno que es cuando yo, pues tomo a esa persona que era muy buena en habilidades técnicas, pero no tiene las habilidades de dirección, de comunicación, de toma de decisiones, de liderazgo suficientes para asumir este nuevo rol. ¿Sí? No, no hice un plan adecuado de sucesión, que tuve que subirlo intempestivamente, pero no tuve un plan. ¿Sí? Porque lo puedo subir intempestivamente, sí. Aquí alguien renunció y hay que ascender al otro automáticamente, como sea, porque alguien tiene que asumir el rol. Pero no tengo un plan para formarlo en esas otras habilidades, no valido cuáles son esas habilidades. Entonces puede pasar aquí dos cosas, ¿no? Uno, que esa persona al llegar sin esas habilidades puede convertirse en un acosador. ¿Sí? Porque entonces tiene un exceso de liderazgo, tiene un exceso de pensar que las cosas solamente él las puede hacer bien, tiene nunca estuvo preparado para ser líder y puede caer en maltratos, ¿sí? Entonces hay que hacer un plan. O dos, que la persona tiene muy bajo su liderazgo, muy baja la comunicación y entonces es el colectivo, ¿cierto? A los demás que no nos gustó, que a él lo hubieran ascendido, porque todos teníamos las mismas competencias, ese es el pensamiento colectivo, ¿cierto? Empezamos a acosar y empezamos a incidir el error para él. Y empiezan a generarse allí conductas que van a generar el error esperando la expulsión del mundo del trabajo, ¿cierto? O la expulsión de esa persona. No importa que llegue otro líder de afuera, lo importante es que esa persona deje de ser el líder. Igual pasa también cuando llega un líder de afuera, ¿no? Cuando en primer momento llega un líder de afuera, entonces todos los que estaban ahí estaban esperando un ascenso y no se dice tampoco porque ninguno de los de acá ascendió. ¿Sí? Hace parte de esos procesos de comunicación. No estamos obligados a dar explicaciones porque la empresa es mía y yo hago lo que quiera con ella, pero ¿cómo hago yo para evitar esos problemas de tensión con esa nueva persona que llegó, con el que no se presente esos ambientes hostiles? Generar unas normas claras, ¿sí? La definición de las normas es muy importante porque a veces aplicamos normas para unos y para otros no, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de acoso en búsqueda de que la persona termine renunciando para evitarnos costes de indemnización, pues pasa muchísimo eso, ¿no? Entonces no hay una norma clara o tenemos el reglamento allá, pero no se lo aplicamos a nadie. Entonces, cuando yo quiero despedir aquí a alguien, pues a este sí se lo aplico. Entonces, ahí estoy acosando a una persona. Porque si bien la norma está allá en el papel, pues la realidad es que nunca se le aplicó a nadie. ¿Sí? Entonces, dice que el horario máximo, que la entrada es a las 8 y máximo a las 8:10. Y entonces a este personaje si llega a las 8:11, entonces a él sí le pongo llamado de atención, pero los que llegan a las 8:30, a las 9, a las 9:30, no pasa nada. Entonces, hay que tener las normas claras. Si tenemos, yo siempre le digo a mis clientes, si tenemos reglamento, o lo aplicamos para todos o no lo aplicamos. O cambiémoslo. ¿Para qué tengo un reglamento ahí que me dice que la entrada es a las 8 y que si no llegan a las 8 los voy a colgar por allá de la parte más alta de la empresa si realmente no lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, no tiene sentido. ¿Sí? Pegar, pues, volvemos a lo mismo de la Z, ¿no? Papeles y papeles y papeles por tener papeles allí. La confianza, el fortalecimiento de la confianza siempre va a generar un muy buen proceso de comunicación. El fortalecimiento de la confianza se da a través inclusive de procesos no empresariales, ¿sí? Donde yo tomo a esa persona y le digo, bueno, eh, eh,
vámonos a tomar un café, vamos a un entorno que no sea empresarial, cuando generamos allí esas capacitaciones que no son la típica capacitación donde, como esta, ¿no? Me paro yo acá con las diapositivas y empiezo a hablar, sino a empezar a hablar de un tema un poco más lúdico, de un tema de contar historias, de un tema de autodescubrimiento de esas personas. Empezamos a conocernos desde otro tipo de entorno, donde humanizamos un poquito más. Estamos en la era de la humanización, a pesar de que estamos en la era de la inteligencia artificial, estamos en la era de la humanización. Tenemos que humanizarnos como organización. Tengo allá a Elizabeth, que es la señora que dicta las capacitaciones de acoso laboral, pero también Elizabeth tiene un esposo, tiene unos hermanos, tiene unos sobrinos, tiene unos perros, tiene unos sobrinos perros, es una persona que le gusta leer, que le gusta cierta comida, que le gusta cocinar. Entonces, ¿quién es Elizabeth más allá de su rol en el trabajo? Un procedimiento para conversaciones difíciles, sí o sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el conflicto? ¿Dónde está esa conversación difícil? Que ninguno de los dos quiere escuchar, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para traerlos a los dos a esa conversación difícil? ¿Cómo hago yo? Primero me entrevisto con uno, pues de hecho dentro de los procedimientos del comité de convivencias, primero escucho al uno, después escucho al otro, pero en algún momento tengo que empezar a generar una conversación difícil. No puedo hacerlo de excluir, ¿cierto? Soy doblemente victimizando a esa persona porque lo estamos excluyendo. Una formación constante a los colaboradores, no solamente en temas asociados al acoso laboral, sino que tenemos que enfocarnos también a temas emocionales, a temas de cuidado de la vida, a temas de inclusive financieros, ¿no? Me siento acosado y no puedo renunciar, ni puedo demandar, ni puedo decir nada porque mi jefe me echa y pues yo me ganó 2 millones y me gastó 3. Entonces, hay muchas cosas que van allí sobre temas de escucha activa, sobre temas de entrar y ponerme también en ese entendimiento de la realidad, ¿cierto? Eso es comunicación, ¿no? En algún momento escuché que era la forma clásica de comunicación o la forma clásica de ver la comunicación, que es emisor, mensaje y receptor. ¿Sí? Pero no vemos que realmente acá en esa parte de mensaje existe toda una cantidad de cosas acá de qué es lo que quiero transmitir, en qué momento de mi vida estoy recibiendo yo esa información, ¿sí? Resulta que estoy yo acá desesperado porque es el último día de enviar la encuesta de riesgos, perdón, la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la autoevaluación, a la plataforma del Fondo de Riesgos Laborales y empieza mi jefe, oiga, pero usted ya hizo esto, oiga, pero ya hizo lo otro. Entonces, él me puede estar diciendo, ¿cierto? El mensaje de él es claro. Usted, Elizabeth, usted ya entregó esto, ya entregó lo otro, ya envió esto, ya. ¿Qué pasó con la capacitación? Que si ya entregaron los EPP, pero yo estoy aquí conectada, ¿cierto? Entonces la comunicación no es solamente receptor, el mensaje llega y llega como por arte de magia aquí a mi cabeza, no, porque hay una situación también que va inmersa en ese proceso comunicativo, ¿sí? El lenguaje puede ser claro, pero no es el momento, ¿sí? Entonces la oportunidad del mensaje, el momento en el que yo estoy viviendo, muchas cosas que tienen que ver allí a nivel humano, a nivel social, a nivel personal, y es que tenemos que enfocar a los trabajadores como los seres humanos que están allí. Unos manuales de funciones claros, ¿sí? Entonces, no, hoy llego y a ver, esperar a ver qué me dice mi jefe que haga, no, ya tengo que tener algo claro, que es tener claro qué es lo que voy a hacer. Y si en algún momento se rompe ese molde, ¿cierto? Y me dicen, ahora, a partir de ahora tienes que hacer otra cosa, entonces también, que eso sea consensuado, pues hasta donde permite esa figura de que la empresa pues me puede cambiar las funciones, sí, claro, pero hasta dónde, ¿sí? No es lo mismo que me cambien de acá a Bogotá a Cota, ¿cierto? Que me cambien de aquí de Bogotá a Barranquilla, ¿no? Mañana tiene que ir a trabajar a la sede de Barranquilla y ya. Entonces, ¿cómo me llevo mi perro? ¿Cómo me llevo mi esposo? ¿Cómo me llevo a mi mamá, a mi hermana? No, no me los tengo que llevar a todos. Cada uno tiene su vida, pero es que mi vida está asentada aquí en Bogotá. Entonces, ¿cuáles son esos procesos que entran allí a, a, a tener mucho que ver con mi vida? Entonces, la capacitación, la formación es supremamente importante tener todo muy claro. La claridad es supremamente importante, pero la claridad no es el papel que está en la Z.
Y es que él tenía claro que eso no era, que el EPP tocaba ponerse así, porque yo le di acá una hoja donde decía cómo usar el EPP. Destápelo de la caja, sáquelo y póngaselo acá. No, igual pasa con el tema de a nivel de acoso laboral, ¿cierto? De las relaciones, que precisamente es lo que tenemos que fortalecer en búsqueda de este tema. Y hablamos aquí entonces, el convenio C-190 de la OIT, pues a partir del año 2019, pues se empieza a hablar de esas violencias asociadas al mundo del trabajo, ¿cierto? Entonces eso fue en el 2018, se hizo la reunión, se llegó a ese acuerdo de que se iba a generar un convenio C-190 de la OIT. Acá pues algunos colectivos, acá para el caso Colombia, algunos colectivos de trabajadores, algunos colectivos de sociólogos, de estudiosos del tema, entran a hablar están solicitando a gritos que se ratifique a nivel Colombia el convenio C-190 de la OIT. Esperemos que sea pronto, que pueda traer muchas cosas provechosas para todos. ¿Qué pasa con este convenio? Bueno, pues todos los países que somos miembros de la OIT, pues tenemos que ratificar este convenio. Lastimosamente en Colombia aún no se ha ratificado, en países como Chile, Uruguay, si no estoy mal, México, ya se ratificó. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Tenemos que empezar a crear allí unas nuevas informaciones, ¿cierto? Tenemos que empezar a crear allí unos nuevos programas de comunicación, pues, es uno de los parámetros que nos habla para evitar las violencias en el mundo del trabajo. De hecho, acá no dice evitar, habla de eliminar y habla de que la tolerancia debe ser cero. ¿Sí? Entonces ahí todas esas que están normalizadas, que ya hacen parte de la cultura, deberían desaparecer. Claramente esto no es un tema fácil, ¿sí? Porque muchas organizaciones ya vienen arraigadas, hay líderes que vienen con el pensamiento de, de, del acoso, hay temas allí donde se confunde el esfuerzo con el sufrimiento, ¿cierto? Entonces, yo tengo que esforzarme para lograr mis cosas, sí, claro, pero entonces hay casos en los que se confunde el sufrimiento con el sacrificio o con el esfuerzo, ¿cierto? Entonces, no, el sacrificio no tengo que sufrir para lograr llegar a donde quiero llegar. Sí tengo que sacrificar ciertas cosas, ¿sí? Como acostarme todo el fin de semana a dormir cuando tengo que hacer la tesis. De hecho, mi tesis la estoy haciendo aquí en un plan de comunicaciones de acoso laboral. Me gusta muchísimo el tema. Si alguna vez quieren debatir con un café, con lo que sea, aquí estamos listos para hacerlo. Me gusta muchísimo, muchísimo ese tema. No soy psicóloga ni soy abogada, pero por eso lo enfoco desde un punto de vista preventivo a nivel comunicacional, ¿cierto? Entonces, por eso hablo yo de ese enfoque integral, que si lo analizamos más allá de que lo que quiero es que todo el mundo haga temas comunicacionales para que me contraten a mí, pues tiene mucho que ver, ¿cierto? La forma como interactuamos, cómo nos relacionamos nosotros los seres humanos. Entonces aquí me habla, volviendo al tema, después de la autopromoción, a eliminar las violencias en el mundo del trabajo, ¿sí? Entonces ya no me habla puntualmente de una relación bilateral, si lo podemos llamar, empleados, empleadores, sino que empieza a hablar del mundo, ¿sí? El mundo del trabajo. ¿Cuál es el mundo del trabajo? Todos donde donde trabajamos. Entonces aquí en la ruta, en el comedor, ¿cierto? Hay algunas empresas donde lo he visto, tristemente, le quitan el almuerzo a las personas, ¿sí? Guarda su coquita del almuerzo, la calienta y se le pierde, o la guardan en la nevera porque el calor es impresionante y van y le sacan la proteína o le sacan, se le toman el yogur al bonjour, o sea, ¿sí? Hace parte de todo eso. Entonces parece broma, pero realmente es una violencia. ¿Cómo eliminamos allí las violencias en el mundo del trabajo? Y aquí hay una cosa que es novedosa, que hay que ponerle el foco y que yo recomendaría empezar a ponerle el foco de una vez. Cuando hablamos de esa relación bilateral, ¿cierto? Empleado-empleador, pues nos referimos únicamente a las personas que están contratadas por nómina. Entonces, ¿quién puede poner una queja por acoso laboral? Pues la persona que está contratada por nómina. ¿A quién? A otra persona que también está contratada por nómina, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los contratistas? ¿Qué pasa con el outsourcing?
¿Qué pasa con esa empresa que yo contrato de eh, vigilancia, de servicios de aseo, de servicios de archivo? Y yo tengo mi reglamentación, yo tengo mi regulación para mis colaboradores, para mi empresa puntualmente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esas otras personas? ¿Cómo estamos previniendo, evitando, eliminando, dice acá, eliminar, tolerancia cero, llegar a cero las violencias en el mundo del trabajo? ¿Qué hago yo con ese contratista? ¿Sí? Y el contratista del contratista del contratista. Hace unos días veía un video de la Suprema Corte de Justicia em, que hablaba sobre esto. Entonces, un abogado y sociólogo analizaba el tema desde una perspectiva triangular. Entonces, él decía, vamos a verlo en que dentro de ese proceso productivo, ¿cierto? Mi organización hoy, pues, es una empresa de servicios de consultoría, ¿cierto? Empresa es una empresa de servicios de consultoría, de capacitación, en todo el tema enfocado al talento humano. Tenemos acá unos colaboradores y con ellos pues tenemos un plan, tenemos la prevención de riesgos, tenemos eh, el plan de comunicación y todas estas cosas, tenemos una conversación, de hecho acá muy fluida, a mí me encanta hablar mientras trabajo. em, Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, la persona donde uno de mis clientes, ¿cierto? Cuando alguno de mis clientes, por ejemplo, tiene un accidente de trabajo, pues yo no, por lo general, no hacemos la investigación nosotros porque no somos expertos, ¿sí? Entonces, pues contratamos a alguien que nos ayude con esa inspección. Pero yo, ¿cómo hago para validar que esas personas que trabajan en esa empresa sí estén cubiertos en todo el tema del acoso laboral? Y de todos los riesgos, ¿cierto? Hablamos únicamente en materia de acoso, pues acá en este tema puntual, pero pues es en materia de todos los riesgos. ¿Cómo aporto yo? Hago una auditoría. Por lo general lo que hacen las organizaciones es pedir, ¿no? Por favor, envíeme em, su autoevaluación a la ARL, esa certificación que entrega la ARL de la autoevaluación, cumple un 70, un 60, un 80, un 90%. Digo yo, cuando alguien pase una certificación que diga que está cumpliendo el 100%, sospeche. Empiece a sospechar porque estos procesos son humanos, son de seres humanos y eso acá no marcha perfecto, ¿cierto? Hoy teníamos la capacitación para el tema del acoso laboral y resulta que justo ayer abrieron un proceso licitatorio, eso qué capacitación ni qué nada, ¿cierto? Eso no, no funciona así. Si hay 100%, sospechen, no mentiras. Hay que ponerle el foco, ¿no? No es que estén diciendo mentiras, pero pues hay que mirar si de pronto es que están tomando algo que no debería ser. Entonces, ¿cómo ejerzo yo esa responsabilidad solidaria sobre esa persona que es mi subcontratista o el empleado de mi contratista o de mi subcontratista? Entonces, hay que tener allí un foco, hay que tener allí una valoración precisamente de esa información. Tiene un enfoque de género. Y no es en género, refiriéndonos solamente a las mujeres, porque también se puede dar en organizaciones que son mayoritariamente directivas por mujeres, que se puede dar violencia enfocada al género hacia los hombres, ¿cierto? Entonces, nos habla allí de cómo afectan también las violencias familiares dentro de la organización, que era lo que hablábamos hace un momento. Es muy difícil para mí, pero ¿cómo hago yo también para generar un canal de ayuda, de apoyo? ¿Sí? Yo dentro de la organización puedo tener una o varias víctimas de violencia intrafamiliar y yo no lo sé, ¿sí? Y al contrario, entonces yo tengo esa ya más dándole otro problema cuando lo que podría hacer es ayudar. Obviamente no, pues si lo hablamos desde este convenio C190, digamos que podría hablarse de que tengo un poquito de responsabilidad, pero ¿cómo hago yo esa ruta para que denuncie esa persona? ¿Cómo hago yo esa ruta de pronto de acompañamiento psicológico? Hoy hay muchas fundaciones que ayudan en ese tema, inclusive acá en Bogotá pues hay una línea de atención, creo que también a nivel nacional varios departamentos tienen una línea de atención precisamente enfocada en estas violencias. Entonces tengo que enfocarme en el género, no debe existir ningún tipo de discriminación dentro de la organización, ni para personas de la comunidad LGBTQI más, ni personas que tengan algún tipo de vulnerabilidad, personas afrodescendientes,
indígenas, ¿sí? Tengo que mirar cómo me blindo en todos los aspectos, pero cuando digo me blindo no es solamente a guardar allá papeles y papeles, sino cómo realmente estoy yo construyendo un proceso que si mañana, el día de mañana yo me voy, eso puede seguir funcionando, ¿sí? No es una carpeta que si el día de mañana hubo un incendio y se me quemó la carpeta donde yo guardaba toda la información, si eso funciona, que siga funcionando. Y habla aquí de que la reglamentación en las empresas se debe dar por apoyo de los trabajadores. Esto es supremamente importante. No escuchamos a los trabajadores. ¿Sí? Entonces contratamos a Elizabeth y como ella es la que dice que es experta en acoso laboral, entonces pues que ella venga y haga la política y haga el plan de comunicaciones y haga todo y ya. Y haga el comité y haga el otro comité y no sabemos realmente qué es lo que sienten los colaboradores, en qué momento se sienten vulnerados, en qué momento sienten que su dignidad se está vulnerando. Entonces aquí, con esa próxima venida del convenio C-190 de la OIT, esa próxima ratificación, allí la ministra del Trabajo, pues ha estado como muy al pendiente de ratificar realmente, pues somos miembros de la OIT y tenemos la obligación de ratificarlo. Pues hemos dejado dilatar un poco el tema, pero se debe ratificar en algún momento. Entonces hay que empezar a mirar cómo enfoco yo entonces esas violencias en el mundo del trabajo, qué pasa en la ruta, qué pasa en el restaurante, qué pasa cuando vamos de pronto a una celebración, qué pasa en estas fiestas que estamos ahora de fin de año, ¿no? Se emborrachó y fue y le dijo al jefe hasta de que se iba a morir. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué pasó eso? En la fiesta del trabajo se golpearon dos compañeros de una misma área. ¿Qué? ¿Qué pasó? Inclusive yo lo extendería muchísimo más allá y entonces cuando salimos a break, todos se van para la cafetería del frente. ¿Qué pasa en esa cafetería del frente? ¿También hace parte del mundo del trabajo? Podría decirse que sí. ¿Qué pasa con esos contratistas? ¿Qué pasa con esos contratistas que tengo? Llámese asesor de seguridad de salud en trabajo, asesor de jurídico, asesor, no sé, de ingeniería civil, asesor contable, que son externos pero que tienen un apoyo dentro de la empresa. ¿Cómo es esa relación entre ese contratista y esa persona que sí depende de mí? ¿Sí? Ahí no, la persona no puede poner una queja contra ese contratista porque el contratista no hace parte de ese entorno laboral, pero ¿cómo funcionan esas relaciones? ¿Sí? Porque he escuchado cosas muy feas, ¿sí? He escuchado cosas terribles de cómo se refieren esos personas que, líderes hacia esas personas que están dentro de la organización y que cumplen de alguna u otra manera un apoyo. ¿Qué pasa cuando yo envío a mis colaboradores, cierto? Llámese contrato por empresa de servicios temporales, llámese un outsourcing, llámese un contratista, subcontratista, contratista y lo mando a otra empresa a que desempeñe una labor, ¿cómo lo están tratando allá? No, yo simplemente hago acá mi sistema de gestión y allá que miren a ver cómo lo relacionan, pero no me importa, ¿cierto? No, a mí que me paguen mi cheque para poderles pagar a ellos, ¿sí? Entonces, y poder sacar mi utilidad. Entonces hay que mirar precisamente de una vez, antes de que nos llegue la ratificación del convenio, qué está pasando, cómo funcionan las relaciones con esos contratistas, con esos subcontratistas, o a veces llega, ¿no? Y contratamos es todo un outsourcing, entonces ese outsourcing tiene un líder, ¿cierto? Y yo para los míos acá, ¿cierto? Las relaciones funcionan amor y paz, eh, unicornios rosados, nos amamos, nos queremos, eso acá vuelan corazones, salen los colibrís, pero esos pobres de la outsourcing allá los tratan súper mal, estamos dentro del mismo techo y yo no estoy haciendo nada para que los colibrís y las mariposas y todo llegue también hasta allá. Pues, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces, porque nos desentendimos y miren que ahora nos dice, vamos a eliminar las violencias del mundo del trabajo. Entonces, hace parte de mi actividad económica, ¿cierto? Hace parte de esa misma actividad económica que tiene la organización. El mundo del trabajo ha cambiado y pues hoy hablamos de esas eh, em, particiones, no creo que esa sea la palabra, la que se me ocurrió, de distintos procesos de la organización, ¿cierto? Entonces también tengo yo que entrar a mirar y todo eso está ayudándome aquí a mi estrategia comercial, ¿cierto? A mi estrategia para la generación de mi utilidad, ¿qué pasa con esas personas que están aquí involucradas? Esta fue una encuesta que hicimos hace algún tiempo
a 450 y algo de personas, creo que fueron 7 o 4, 7, 4, el teclado, sobre cuáles eran sus percepciones sobre el comité de convivencia o esas reuniones y todos esos temas. Entonces se hacen las reuniones, pero al contrario sienten que son armas de doble filo. Casi siempre se salía en candela, dijo alguien. Fueron unas recopilaciones que hice aquí como para traer ese ejercicio. Esas reuniones dan pereza. ¿Sí? La reunión del comité de convivencia da pereza porque no la estamos haciendo bien. La reunión del comité de convivencia tiene que tener un enfoque preventivo. No, no reunirnos cada 3 meses a decir, este trimestre no hubo quejas. Y el resto, cómo están funcionando las relaciones, cómo está la comunicación, cómo está participando la gente, qué hago, hago una actividad. A veces hay actividades que son baratas, que son gratis, como sentarnos todos 15 minutos a tomarnos un café. Es gratis, porque el café ya está ahí, ¿sí? Y cómo lo atravieso ahora también a un entorno digital, ¿no? Prendamos todos la cámara por un momento y nos vemos acá, nos vemos las caras, ¿sí? Torcemos los ojos. Nos torcemos los ojos entre todos, nos torcemos la boca, ¿sí? Eso hace parte también de la comunicación, ¿no? Tenemos la comunicación, entonces el correo electrónico, la cartelera, el WhatsApp y la comunicación verbal, ¿sí? No es lo mismo que me digan, Eli, ¿quieres ir a dictar una capacitación de acoso laboral en tal empresa? Y yo, sí, sí, vamos. A que yo, ay, bueno, vamos, ¿sí? Voy a decir, bueno, vamos, pero igual mi expresión es completamente diferente. Entonces, allí también, por eso necesito que ese comité de convivencia laboral esté formado. Me dicen acá, son palabras momentáneas para no acatarse. Los trabajadores no buscan soporte en el comité de convivencia laboral por falta de confianza en el manejo de la información, ¿sí? La gente no se siente en confianza de contar lo que les pasa. No es claro el perfil de quienes ellos mismos deben elegir para conformar el comité. ¿A quiénes? ¿Cierto? En quiénes debemos confiar, cómo funciona la terna, porque la gente no se lanza a ser el responsable, a participar en estos comités, porque piensa que es una pérdida de tiempo, porque piensa que no pasa nada, que igual los casos se van a seguir presentando y que esto es solamente un tema de papel. Entonces, el comité de convivencia laboral es un gran aliado si hablamos de bienestar, si nuestra empresa es de esas que ya entraron a hablar en un tema de bienestar, de felicidad y demás, ese es el aliado. ¿Sí? De hecho, nosotros tenemos acá un programa que se llama Copaz y Cocolab, primeros gestores de felicidad empresarial. Entonces, ¿cómo empezamos a partir de ahí? No es el helado